Ya, señoritas, muy buenas tardes, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, jueves 11 de noviembre, siendo las 14:10. Bienvenida, Paz, buenas tardes. Ya, y vamos a continuar trabajando con lo que ya veníamos viendo, que tiene que ver con la circunferencia y específicamente con los teoremas que podemos aplicar en la circunferencia. Y hemos visto 4 teoremas. Y yo les dije que estos cuatro teoremas son como un 4 por 1, porque uno podría separarlo en 4 teoremas o podría ser solamente uno que finalmente es el principal y que con ese puedo obtener las medidas que me faltan al momento de resolver algún ejercicio donde hay que aplicar justamente estos teoremas. Están todos muy asociados, por eso se habla de que 4 en 1 o dividirlos en 4. Vamos a hacer un pequeño repaso pequeñito para ya comenzar a ejercitar, porque vamos a trabajar con una guía que lo más probable no alcancemos a terminarla, sino que vamos a hacer un poquito de ella y el resto se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes practiquen. Esto va a ser evaluado prontamente, no el próximo jueves, sino que el jueves 25 aproximadamente, para que la próxima clase volvamos a practicar y ya quede todo como más claro. Así que voy a compartir pantalla para hacer ese pequeño repaso que les mencioné. Cualquier consulta o duda a través del chat o activando su micrófono, no duden en hacerlo. Ya, entonces, circunferencia es un elemento de la geometría que ya ustedes vieron por ahí en séptimo, en octavo. Ahí está la definición, ya lo repasamos la semana pasada. Ustedes pueden verlo también en el PPT que se subió ya de la clase pasada para volver a repasar o ver la clase o algunas partes de la clase de la semana pasada. Vimos también los elementos que tenía esta circunferencia. Tenemos centro, tenemos radio, diámetro, cuerda, arco, secante, tangente. Y los teoremas que estamos viendo tienen que ver con el ángulo inscrito, el ángulo del centro, el arco y un cuadrilátero que también puede estar inscrito en una circunferencia. Esos son los 4 teoremas. Y están todos, como yo les decía, muy asociados. Ahí está también el dibujito que van a ver, que es el típico dibujito para el primer teorema, donde aparece un ángulo del centro, aparece un ángulo inscrito. Recordemos que el ángulo del centro dijimos que en este caso, en la figurita que aparece acá, está en verde y se llama AOB. Siempre un ángulo se nombra con sus 3 letras y la letra del medio es el vértice. Después tenemos otro ángulo que se llama ACB. Ese es un ángulo inscrito porque su vértice se encuentra en un punto de la circunferencia. Esa es la diferencia entre un ángulo del centro y un ángulo inscrito. El ángulo del centro tiene su vértice en el centro y el ángulo inscrito tiene su vértice en cualquier punto de la circunferencia. ¿Y qué ocurre acá en particular? Si uno se fija en la figura, aparece una letra alfa, porque es bien parecida a la A, pero es la alfa, es la primera letra del alfabeto griego, y aparece acá arribita. Dice alfa, aquí dice 2 alfa, y acá abajito de nuevo dice 2 alfa. Eso significa que rápidamente el teorema, lo que está acá abajito, que es el arco, que se llama arco AB, recordemos que un arco siempre se lee de derecha a izquierda, retrocediendo, contrario a las agujas del reloj. El reloj avanza hacia la derecha y uno los arcos los lee hacia la izquierda. Ya, volvamos entonces. Dice acá alfa, 2 alfa y 2 alfa. Eso significa en palabras simples que el arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que el arco mide 50 grados, ustedes automáticamente van a decir, entonces el ángulo del centro mide 50 grados.
Y también, teniendo el ángulo de centro o teniendo el arco, uno puede calcular el ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito dice alfa, o sea, desapareció el 2. Y si desaparece un 2, significa que hay que dividir por 2 al ángulo del centro. Entonces, si medía 50 grados, al dividir por 2, obtenemos el ángulo que está arribita, que es el ángulo inscrito, y ese va a medir 25. Y uno va jugando con eso. Si yo les pido el ángulo del centro y tengo el inscrito, entonces multiplico el inscrito por 2. Si yo tengo el ángulo del centro y les pido el ángulo inscrito, divido por 2 al ángulo del centro. O sea, es multiplicar por 2 y dividir por 2. Y si les pido el arco, ustedes dicen automáticamente, el arco mide lo mismo que el ángulo del centro. Eso en resumen. Vimos algunos ejercicios ahí para practicar. Vamos a ir avanzando porque ya fue revisado la semana pasada. También llegamos a esta parte de acá, donde aparecen 3 teoremas más. El primero dice, es bien simple, así que no se van a hacer muchas preguntas con respecto a este teorema. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Eso dice el teorema, lo que aparece en el primer cuadrito acá, a la izquierda. Después aparece el dibujo. Aparece una circunferencia, pero esta circunferencia está cortada por la mitad, con la rayita verde, que es el diámetro. Y si uno corta por la mitad a una circunferencia, aparecen 2 semicircunferencias. Por eso que el teorema dice todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Y recto significa que mide 90 grados. Entonces, el ángulo inscrito es el que está acá arribita, con un cuadradito verde, y ese ángulo va a medir 90 grados porque es el ángulo que está inscrito en una semicircunferencia. Y ahí uno va asociando los teoremas y nuevamente aparece que el ángulo que va a estar en el centro va a medir el doble, o sea, 90 por 2, 180 grados. Y aquí aparece lo que se hizo matemáticamente para que efectivamente se diga que el ángulo inscrito ACB mida 90 grados. Después, el segundo dibujito, que pareciera súper enredado, pero es súper sencillo, chiquillas. En palabras simples, todos los ángulos inscritos que están acá miden lo mismo. Eso nos dice el teorema. ¿Por qué miden lo mismo? Porque todos comparten el mismo arco. Entonces, si yo te pregunto, Nadia, por un ángulo que tú ves ahí que sea inscrito, nómbrame un ángulo inscrito de lo que ves acá en la segunda figura. Con 3 letras, y la letra del medio tiene que ser el vértice. Tiene un inicio, tiene un vértice y tiene un final. ¿Qué me dirías tú, Nadia, con respecto a esa pregunta? ¿Qué ángulo inscrito ves? Hay tres ahí. No estoy muy... Déjalo, oye. No estoy muy segura. Em, mm, no estoy muy segura, me voy a equivocar. Comencemos acá. Aquí, partamos con esta letra, con la que está acá. ¿Cuál sería? La, La. Sigamos para arriba y llegamos hasta acá. la, la C, Y terminamos acá abajito, en la letra. B. Listo, ahí tenemos el ángulo ACB. Excelente, eso es, buscar nomás 3 letras, dónde comienza, dónde está su vértice y dónde termina. Ahí tenemos un ángulo inscrito. Eh, Nayeli, ¿me puedes nombrar otro ángulo inscrito que tú veas ahí en pantalla? Con 3 letras y que la letra del medio sea el vértice. ¿Lo puedes escribir en el chat, Nayeli? También está la posibilidad de escribirlo en el chat. Son 3 letras. ¿Qué otro ángulo inscrito ves ahí?
Ya, sigamos nomás. Eh, Paz, ¿algún ángulo inscrito que tú veas ahí en el dibujito, en el segundo dibujito? ¿Lo puedes escribir en el chat o decirlo? Porque eso igual es súper importante, que sepan identificar cuáles son los ángulos. Ángulos inscritos y ángulos del centro. Ya, solamente estoy con... Ya, Paz. Entonces, si no saben, chicas, y si surge alguna duda, díganla o escríbanla. Ya, el teorema dice lo siguiente entonces. Todos los ángulos inscritos que están acá van a medir lo mismo. Pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 2. ¿Y por qué? Porque todos tienen el mismo arco. El arco es el que está acá abajito. Recuerden que el arco es la unión de dos puntos de la circunferencia y el arco es como una especie de curva. Como los arcos justamente de fútbol, que son más o menos así, tampoco son tan arqueados, porque ya los han hecho más rectangulares. En un momento fueron más como arcos. Y por eso el nombre de arquero. Ya, tenemos entonces ángulo inscrito ACB, como dijo Nadia. Tenemos otro que se llama ADB. El otro es AEB. Y tenemos un ángulo de centro que ustedes ven ahí. ¿Se te ocurre cuál sería el ángulo de centro, Nadia? Nuevamente con 3 letras y que su vértice esté en el centro. Mm, Nuevamente, comencemos acá. El la A, la D y la B. inscrito. El del centro tiene que estar ahí en el centro, el vértice. La A, la E y la B. No. ¿Qué tenemos ahí en el centro? ¿Qué letra? Ah, la O. La O. Entonces sería A o B. Ese es el ángulo de centro. Ya, entonces se repite lo mismo que en el caso anterior, que nombré hace un rato, que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, y todos estos ángulos inscritos van a medir lo mismo. Y por último, otro teorema que se vio la semana pasada, que fue el cuadrilátero inscrito. Dijimos que ángulos opuestos suman 180 grados. Opuesto significa que están frente a frente. Entonces, Nadia, o Paz, o Nayeli, la letra D que ven acá en el cuadrilátero, ¿qué letra tiene enfrente o está opuesta a ella? La letra D está acá arribita, hay una letra que está opuesta a esta letra D. ¿Cuál es esa letra que está opuesta, que está frente a esa letra? Que uno cruza y se encuentra con la otra letra. La O, Ya, pero vamos más allá todavía. Sigue avanzando. la B, La B. La B está opuesta a la D. Y si yo te pregunto por la A, ¿qué letra está opuesta a la A? la C, La C. Muy bien. Entonces ahí tenemos los ángulos opuestos. El ángulo que está en D es opuesto al ángulo que está en B y el ángulo que está en A es opuesto al ángulo que está en C. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurre lo siguiente, que si yo tomo esa medida que está en A, por ejemplo, y la sumo con la medida que está en C, siempre voy a obtener 180 grados. Y si yo tomo la medida que está en D y tomo la medida que está en B, si yo sumo esas dos medidas, siempre voy a obtener 180 grados. Y lo que acabamos de hacer fue leer un ángulo, pero con una letra. Dijimos ángulo en D, ángulo en A, ángulo en C y ángulo en B. También se puede decir. Pero al momento de aplicarlo tenemos que escribirlo con las 3 letras. Entonces, el ángulo que está acá en A se llama DAB. El ángulo que está acá en B se llama ABC, porque siempre tiene un principio, la letra del medio del vértice y un final. El ángulo que está en C se llama DCB. Y el ángulo que está en D se llama ADC. Así que tenemos que nombrarlo con las 3 letras y colocar esa letra pequeñita M que significa medida. Hicimos algunos ejercicios, dijimos que habían algunos más sencillos, otros más complicados.
Y ahora quiero que pasemos a la guía para aplicar los teoremas. Y vamos a ir resolviendo esta guía. Como les dije, vamos a resolver una parte nomás, para que ustedes solitas vayan trabajando lo demás y se atrevan a escribir matemáticamente, porque eso es lo que más cuesta de repente, escribir. Atreverse a escribir, uno se queda mucho con el cálculo mental, pero no siempre sirve. Y tenemos que escribir, atrevernos a escribir, aunque esté malo, no importa que esté malo, pero a algo vamos a llegar, algo correcto o algo incorrecto. Entonces, cuando llegue la hora de evaluar todo esto, siempre se van a entregar ejercicios de este tipo con el dibujito, con la información que aparece acá arriba y con las medidas que correspondan para que uno aplique los teoremas. Entonces, vamos con esta guía número 2, vamos con la primera actividad y dice, sea C una circunferencia de centro O tal que, y ahí aparece la M minúscula, tal que la medida, aquí voy a cambiar este símbolo porque yo anteriormente no encontraba el símbolo de ángulo hasta que lo encontré. Así que voy a buscarlo acá en la parte que dice geometría, y aquí está el símbolo de ángulo. Entonces ya yo ocupaba el signo muy parecido al ángulo, pero que no era ángulo. Ahora sí. Tal que medida del ángulo BOD es igual a 122 grados. Y después de todo eso, de toda esa información, yo les pido lo siguiente. Determine, dos puntos, lo que está acá, letra A, medida del ángulo BD, y la letra B, medida del arco BD. Este símbolo que está acá arriba significa arco. Así que eso es lo que les pido. Primero, tomando en cuenta la información de arriba, tomando en cuenta el dibujo. El dibujo es súper importante porque uno se da cuenta y identifica dónde está lo que nos están entregando. Y ahí uno puede escribirlo en el cuaderno, dibujarlo con compás, para que quede más lindo y más, para que quede perfecto el dibujito. O si no, con algo circular. Ustedes lo colocan en el cuaderno y van marcando con el lápiz. Ya. Preguntas. ¿La medida de qué ángulo me están entregando? Eso aparece arribita. Partamos con preguntas simples. ¿La medida de qué ángulo me están entregando? ¿Cómo se llama el ángulo que me están entregando? Arriba aparece. Atrévanse nomás, voy a estar atento al chat. O si me lo quieren decir, activando su micrófono, mejor, para ir más rápido. ¿De qué ángulo me están entregando la medida? ¿Cómo se llama? Ahí aparece con 3 letras, encerrado entre paréntesis. BOD. Muy bien, Nadia. Tenemos la medida del ángulo BOD y ahora nos podemos dirigir al dibujo. Vamos a ver cuál es ese ángulo. Entonces nos fijamos en el dibujo. Voy a agrandarlo un poquito más. Y aquí está la B. Continuamos para allá. Ahí está la O y ahí está la D. Entonces me están entregando la medida de ese ángulo que está ahí en verde. Y además nos están diciendo qué tipo de ángulo es. No, nos están diciendo. Tenemos que deducirlo. ¿Qué ángulo es? ¿Ángulo del centro o ángulo inscrito? El BOD. ¿Dónde está ¿Cómo? ubicado? ¿Dónde está ubicado el vértice? ¿En el centro o en un punto de la circunferencia? La pregunta fue, ¿qué tipo de ángulo es? BOD, ¿ángulo del centro o ángulo inscrito? Fíjense en el dibujo. BOD está acá. ¿Es un ángulo del centro o es un ángulo inscrito? Las palabras son claves. ¿De centro? Muy bien, Nadia, porque está ubicado en el centro, por eso se llama ángulo del centro. Listo, tenemos el ángulo del centro que vale 122 grados. Entonces, primera actividad, yo les pido que determinen
Coloquemos ahí desarrollo. Yo les pido que determinen la medida del ángulo BD. Esa es la letra A. Entonces desarrollemos la letra A. Coloquemos esto, medida del ángulo BED. Aquí tenemos el ángulo del centro. ¿Qué hacemos con el ángulo del centro para calcular la medida del ángulo BED, que es un ángulo inscrito? Dijimos, hay veces en que hay que dividir por 2, hay veces en que hay que multiplicar por 2. Si yo les entrego el ángulo del centro, ¿qué hago con él para calcular la medida del ángulo inscrito? ¿Divido por 2 o multiplico por 2? ¿Cuál se ve como más pequeñito? ¿El que está acá en el centro o el que está arribita? ¿El que está arriba? El que está arriba. Entonces, si se ve más pequeñito, el del centro, ¿habrá que dividirlo por 2 o habrá que multiplicarlo por 2 para que nos entregue un valor para el ángulo inscrito? ¿Multiplicarlo? No, dividirlo, porque si lo multiplicamos nos va a dar un valor más grande. El teorema dice, divida al que está en el centro por 2 y obtiene el que está arribita, o puede estar en cualquier parte, pero lo importante es que compartan el arco. Entonces hay que dividir por 2. Medida del ángulo BED va a ser igual a la medida del ángulo BOD, que es del centro, dividido por 2. Entonces voy a colocar los dos puntitos ahí, dividido por 2. Y eso es igual, podemos seguir trabajando hacia la derecha. ¿Cuánto mide el BOD? Arribita está. ¿Cuánto mide el BOD, Nadia? O Paz. 122 grados. Muy bien, 122 grados. Listo, entonces colocamos 122 grados y eso hay que dividirlo por 2. Vamos a obtener la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto es 122 dividido por 2? Que es lo mismo que decir la mitad de 122. ¿Cuánto nos da 122 dividido por 2? 61 grados sería, o no se queda como grados. Muy bien, siempre va a quedar como grados, Nadia, porque estamos trabajando con ángulos y con arcos. Y los arcos y los ángulos se miden en grados. Muy bien. ¿Listo? Ya hemos aplicado el teorema. Les entregué el ángulo del centro. Les entregué la medida y solo hay que dividir por 2 y obtenemos la medida del ángulo inscrito. Siempre el ángulo inscrito va a medir menos que el ángulo del centro y específicamente va a medir la mitad. Vamos con la actividad B. La B nos están diciendo arco. Medida del arco BD. Entonces aquí nuevamente recordar que tenemos que aplicar el teorema que tenga que ver con el arco. ¿Qué dijimos que pasaba entre el arco y el ángulo del centro? Mide la mitad, mide el doble, mide lo mismo. ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa con este arco y qué pasa con este ángulo que está en el centro? ¿Quién recuerda? ¿Qué pasa entre el ángulo del centro y su arco? Ya, ¿no recuerdan? Les digo, mide lo mismo. Siempre el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Entonces uno puede colocar acá medida del arco, BD, es lo mismo que la medida del ángulo BOD, que así se llama el ángulo del centro. Aquí yo lo estoy haciendo completo, pero ustedes al momento de practicar se pueden saltar algunos pasos. Es igual a la medida del ángulo BOD, que es del centro. Por lo tanto, ¿cuánto mediría el arco? Si mide lo mismo que el ángulo del centro, y el ángulo del centro ya fue entregado, y está arribita, ¿cuánto mide su arco?
Repito el teorema. Nayeli, Paz y Nadia. El ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Entonces, ¿cuánto va a medir el arco BD? ¿Cuántos grados? Mm, Ay, que no estoy segura. ¿61 o 122? Una de esas dos, sí, es la correcta. 61, 122. Veamos, ¿122? ¿cuánto mide el ángulo del centro, Nadia? ¿61 o 122? 122. 122, pues. Entonces uno coloca acá 122 y listo. Entonces, si uno tiene el arco, si uno tiene el ángulo del centro, de inmediato obtiene el arco. Y si uno tiene el arco, de inmediato obtiene el ángulo del centro. Solo para el inscrito hay que dividir por 2. Y también si yo tengo el inscrito y me falta el del centro, ahí hay que multiplicar por 2. Mm, ¿Dudas? ¿Consultas? o sea, es que no estoy muy segura. Es que entendí todo, pero lo que no entiendo muy bien es que tengo que calcular lo que me piden ahí abajito. Exacto, la letra A es una actividad, la letra B es otra actividad. Ah, ok. No son Tengo que alternativas. calcular el ángulo de centro con eso, ¿cierto? De los que me pide ahí. Claro, determine, te pregunto por B y D, que era finalmente un ángulo inscrito, con la información que te entregan acá arribita. Y con el dibujo, que es de gran ayuda, pues tiene que aparecer el dibujo. Ok, ok, ok. Entonces te pedía esas dos cosas, BD y BD. Uno era un ángulo, que tiene 3 letras, y el otro un arco, que tiene 2 letras. Ojo con el arco, porque BD está súper bien. Parte en B, comienza en B y termina en D. Excelente. Es el arco que está acá abajito. Pero no es lo mismo decir arco BD que arco DB. ¿Cuál es el arco DB? Dijimos que se lee en sentido contrario a las agujas del reloj, retrocediendo. Entonces no es lo mismo decir BD que DB. En este caso nos pedían BD, así que estamos espectacular. Pero cuando nos pidan el otro, comenzando con una letra y terminando con la otra, hay que tener ojo. Entonces les pregunto, ¿qué pasaría si yo les pido DB y no BD? ¿Qué habría que calcular? ¿Cuál es DB? DB ya dijimos que no es el que está acá abajito. El que está acá abajito es BD. ¿Qué ¿Se sería? hace de sentido contrario? Exacto. Comenzar en D y empezar a retroceder. DB sería todo esto que está acá arriba, hasta llegar a la B. Así que mucho ojo ahí. Entonces, dicho esto, y hecha la deducción de Nadia, que está muy bien, ¿cómo ahora calculamos DB? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cómo obtenemos la medida de este arco más grande aún, teniendo solamente la que está acá abajito, que es el arco más pequeño, que es BD? ¿A quién se le ocurre? Aquí tienen que ser capaces de deducir algo. ¿Qué pasa con la circunferencia? ¿Cuánto mide la circunferencia? ¿Cuántos grados? ¿Qué pasa cuando uno da una vuelta en forma de circunferencia y vuelve al punto de partida? ¿Cuántos grados giramos? ¿Cuántos grados gira uno cuando está en un lugar? Da la vuelta completa en forma de circunferencia y vuelve al punto donde estaba. ¿Cuántos grados hay ahí? E incluso hay gente que se equivoca, po, cuando uno dice que cambió radicalmente y uno dice, dio un giro total en mi vida en 360 grados. Y la gente se equivoca porque si uno da un giro en 360 grados, vuelve al Creo punto de partida, o sea, volvió al mismo lugar donde estaba. que era 360 o no, o me Sí, equivoco. sí, ahí se los dije, sin querer, 360 grados. Exacto. Entonces, si toda la circunferencia mide 360 grados y tenemos el arco BD que
sabemos que mide 122. ¿Qué habrá que hacer para obtener todo lo que está acá arriba? Ya tenemos dos de ellos. Dividir en 360. No, la operación no es dividir, pero es una de las cuatro, menos dividir. Es solo una de las cuatro operaciones básicas. ¿Cuál será? ¿Qué hago yo si tengo este pedacito y me falta todo esto y sabemos que todo mide 360 grados? ¿Qué operación será esa? ¿Lo que me falta para llegar a algo? ¿Con qué operación resuelvo eso? No es multiplicar, paz. Si yo, por ejemplo, voy caminando o hago un tour en el Paine y camino en 2 horas 8 kilómetros y la primera hora recorrí 3 kilómetros, tengo el total que son 8, tengo lo que recorrí la primera hora que son 3. ¿Cuánto me falta recorrer o cuánto recorrí en la segunda hora? También se puede hacer sumando paz, pero la operación precisa es restando, porque cuando uno dice que le falta algo para llegar a un total, eso es restar. Y uno dice, ah, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo sumando. También se puede hacer, la operación estricta es restar, pero se puede hacer también, como dice por ahí, paz, sumando, pero hay que hacer el cálculo mental. ¿Cuánto me falta a mí para llegar hasta el final? Entonces aquí, ¿qué habría que restar? 122 menos 360 o 122 no entran aquí. Sí, eso es Nadia, pero la dijiste al revés, porque siempre uno resta cantidad mayor menos cantidad menor, o sea, 360 menos 122, yo obtengo todo lo que me está faltando acá. Que es lo mismo que decir, ¿cuánto le falta a 122 para llegar a 360? Que de alguna forma me indicaba Paz ahí que puede ser mediante una suma. 122, le falta esta cantidad para llegar a 360. Entonces, ¿cuánto da? A ver, 360 menos 122. 238. Muy bien, 238 mide toda esta parte de acá arriba que sería el arco DB. Así que ahí hay que tener mucho ojo cuando hagamos la prueba, porque uno puede confiarse y puede leer rápidamente y dice, ah, me están preguntando por este arco, y uno lee el que le conviene, pero no tenemos que leer el que nos convenga, tenemos que leer el correcto. Entonces yo les podría haber dicho DB y ustedes me dicen, ah, el de cabajito y listo, tengo la medida. No, DB es lo que está girando y está en la parte de arriba, DB. Así que ojo con lo que tiene que ver con la lectura de un arco. Ya, vamos al... A ver a cuál vamos. Vamos al número 3. Porque aquí aparecen incógnitas, son más es un poquito más complicado. Y uno puede fijarse en los dibujos y uno dice, ah, este dibujo se parece al que está acá, entonces tengo que aplicar este teorema. Entonces por eso es importante que tengan a mano el PPT o lo vayan repasando. Entonces aquí tenemos varios ángulos inscritos. BCD, BED, BFD y tenemos un ángulo del centro. Vamos leyendo rápidamente la información. Dice, si en la circunferencia C, así se llama la circunferencia, de centro O, que se muestra en la imagen, la medida del ángulo BED, voy a cambiar este símbolo por el preciso, que es ángulo, es igual a alfa menos 10 grados, y la medida del ángulo BOD es igual a alfa más 40 grados,
Determine. Y nuevamente Nadia y Paz aparecen 3 preguntas acá. Determine la medida de alfa, determine la medida del ángulo BFD y determine la medida del arco BD, nuevamente. 3 preguntitas. Y aquí ya no es cálculo directo porque lamentablemente no son números, también aparecen letras. Entonces tenemos que averiguar primero cuánto vale esa alfa. Entonces, en palabras simples, miren chicas, el teorema, lo vamos a ver así, bien simplecito. Desarrollo, lo primero va a ser averiguar obviamente la letra alfa, porque la alfa nos va a permitir averiguar todo lo que nos falta. En palabras simples, el doble del ángulo inscrito siempre va a ser igual a la medida del ángulo del centro. Eso en palabras simples. El doble de la medida del ángulo inscrito va a ser igual a la medida del ángulo del centro. Todo esto es aplicable obviamente a ángulos que compartan el mismo arco, y uno en la figura se puede dar cuenta que todos comparten el mismo arco, BD. El BCD, BED, BFD, BOD, todos con el mismo arco. Y como uno también se da cuenta porque la primera letra y la última se repiten en todos los ángulos. La primera es D y la última es D. Entonces, eso significa que comparten el mismo arco. Ya, vamos con la letra A, que es averiguar cuánto vale alfa. Para averiguar cuánto vale alfa, tenemos que aplicar el teorema entonces. Repito, el doble de la medida del ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo del centro. Eso no lo olviden jamás. Y si necesitan repasarlo, repito, pueden volver a ver la clase. O esta guía que va a quedar más o menos desarrollada. Veámoslo más simple aún. La medida del ángulo inscrito siempre va a haber que multiplicarla por 2. Y vamos a obtener la medida del ángulo del centro. Ya, ahora pregunto. De los 2 ángulos que están acá, que están entregados arribita en el enunciado, ¿cuál es el ángulo inscrito? ¿El BED o el BOD? ¿Cuál de los dos es ángulo inscrito? ¿BED o BOD? B o D. Fijémonos. BOD sería este que está acá. ¿Y dónde está ubicado? ¿En un punto de la circunferencia o en el centro? En el centro. Entonces no sería el inscrito, sería ángulo del centro. ¿Cuál es el inscrito entonces? B D. BD. Entonces, vamos a desarrollar. Doble. Cuando uno dice doble, de inmediato, ¿doble de qué? De la medida del ángulo inscrito, que como bien dijo Nadia, es BED. Entonces colocamos doble de la medida del ángulo BED, va a ser igual a la medida del ángulo del centro. Y ahora sí colocamos, chicas, BOD, es del centro. Listo el primer paso. Este paso es primordial, porque lo que viene después es solamente sustituir. Y comencemos a sustituir. Doble, el doble no cambia, siempre va a ser el número 2. De la medida del ángulo BED, volvamos arriba, vamos a ver cuánto mide BED, cuánto nos dicen que mide BED, chicas, ahí en el enunciado. BED es toda la expresión que aparece ahí, la medida es todo lo que aparece ahí, letra y número. ¿Cuánto mide el ángulo BED según el enunciado? ¿Cómo se llama esa letra? Lo dijimos, la primera letra del alfabeto griego. Alfa. ¿Qué más? Alfa, y algo más dice ahí.
aparte de alfa? ¿Qué más dice aparte de alfa? Al ladito dice algo más. ¿Qué más dice ahí, chicas? Alfa, medida del ángulo BD es igual a alfa y aparece un signo y un número. A menos 10 grados. Eso es. Entonces, eso colocamos acá. 2, paréntesis, alfa menos 10 grados. Tenemos que colocar acá. Igual, medida del ángulo BOD. Vamos a leer de nuevo. BOD, ¿dónde está? ¿Cuánto mide? Ahí aparece igual. ¿Cuánto mide BOD? Paz, ¿cuánto mide BOD? em, más 40 grados. Eso, alfa más 40 grados. Entonces, eso es lo que se reemplaza acá ahora. Alfa más 40 grados. En el otro se colocó paréntesis porque había un 2 antes. Así que tenemos que colocar el paréntesis. En la segunda expresión no es obligatorio porque está solita la expresión, no está acompañada de nada. Y ahora viene la parte en la que uno empieza a multiplicar, porque este 2 está multiplicando a cada término que está dentro del paréntesis. Vamos multiplicando. ¿Cuánto es 2 por alfa? ¿Qué pasa cuando uno multiplica un número por una letra? ¿Qué ocurre? 2 por alfa, ¿cuánto es? ¿Qué hacemos cuando uno multiplica, cuando multiplicamos número por letra? ¿No? Se juntan nomás. 2 alfa y listo. Menos 2 por 10. ¿Cuánto nos da? 20. Listo, menos 20 y colocamos símbolo de grados. Igual, de a poquito estamos avanzando y lo otro se vuelve a copiar. No hay que hacer nada con él. Alfa más 40 grados. Sigamos, ahora hay que averiguar cuánto vale alfa, entonces hay que correr antes del igual todo lo que tiene alfa. Entonces, el 2 alfa está antes del igual, así que lo dejamos ahí. Pero hay un alfa que está después del igual, y ese vamos a moverlo antes del igual. Y cuando uno mueve de un lado para otro, tenemos que cambiar la operación. La operación va a ser la contraria a la que tenga. Alfa, ¿qué signo tiene acá? Imaginario. Positivo. Entonces, ¿cómo tiene que pasar al otro lado? Negativo. Muy bien. Ese es el cambio. 2 alfa menos alfa. Igual, ahora, después del signo igual, ¿qué número tenemos sin letra? El 40 grados. Exacto, muy bien, Nadia, 40 grados. Y ahora, antes del igual, ¿qué número tenemos sin letra? Antes del igual. El alfa. Ay, me perdí. No, ¿qué número sin letra? ¿Qué número solito? Que está antes del igual. Fíjense acá en este paso, en el tercero. Porque en el cuarto estamos haciendo los movimientos. En el tercero están los números. Antes del igual, ¿qué número tenemos? El 20 grados. El 20. ¿Qué operación está haciendo ahí? Restando. ¿Y cómo lo Pasa tenemos que cambiar? a sumar. Eso, más 20 grados entonces. Muy bien, Nadia. Listo, ya nos va quedando menos. Ahora hay que averiguar cuánto vale alfa. Vamos a ver si logramos hacerlo. ¿Cuánto es 2 alfa menos alfa? Imagina. Queda igual.
¿Cómo? ¿Queda igual o no? ¿Qué significaría queda igual? Hay que resolverlo ahora, porque tenemos que restar. Acuérdate que el alfa solito tiene un 1. Es un alfa. Y está restando. Entonces quedaría... ah, una, Imagina, Nadia, que en vez de las alfas son peras. 2 peras menos una pera. ¿Cuántas peras nos quedan? uno, Una pera, una alfa entonces. Pero no se coloca el 1, alfa nomás. solamente el alfa. Bien, alfa igual, ¿y 40 más 20 cuánto es? Porque a ver, 60 grados. exacto, 60 grados. Hemos respondido a la primera pregunta, porque nos preguntaban por alfa. Y ahora se vuelve súper sencillo todo porque la segunda pregunta, la voy a colocar por acá, letra B. Ya la segunda pregunta tiene que ver específicamente con el valor de alfa. Alfa nos va a ayudar en todo. La B dice, encuentre la medida del ángulo BFD. El que está acá arribita, BFD. ¿Qué pasa con todos estos ángulos inscritos que dijimos en el teorema? ¿Qué pasa con sus medidas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué pasa con las medidas de todos esos ángulos inscritos? ¿Son iguales? Exacto. Y aquí tenemos la medida del ángulo BED. Entonces la de BED va a ser lo mismo que la de BCD y va a ser lo mismo que la BFD. Así que tenemos que colocar eso. Medida del ángulo BFD, que es la que nos están pidiendo. Va a ser igual a la medida del ángulo BED. Pero la medida del ángulo de BED se puede obtener. Y está acá. Y dice, como me dijiste delante, Nadia, alfa menos 10, pero ahora alfa ya sabemos cuánto vale. Entonces aquí colocamos igual para continuar. BED dice acá arribita, claramente, alfa menos 10 grados. Entonces colocamos alfa menos 10 grados para hacerlo paso a paso. Ya, pero alfa está, chicas. Alfa ya está. Entonces esto va a cambiar. ¿Cuánto vale alfa? Ya lo calculamos. Ahí lo pueden ver en pantalla, abajito a la izquierda. Alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dice alfa igual ¿cuánto? ¿Cuántos grados? ¿Cuánto Nadia? ¿Cuánto pasa? Ahí abajo está. Alfa igual a cuánto. Grados. ¿Cuánto? 60 grados, pensé que se había escuchado. Bien, sí, 60 grados. 60 grados entonces, menos los 10 grados. Listo, y resolvemos esa resta. ¿Cuánto sería entonces 60 menos 10? 50 grados. Listo. Ya tenemos la medida del ángulo BED, 50 grados. Y ahora nos falta la de el arco BD, el que está acá abajito. Y con esto ya terminamos. Arco BD. ¿Qué dijimos? Recordemos nuevamente qué pasa entre el arco y el ángulo del centro.
arco. ¿Sí? Tienen el Exacto, tienen el mismo valor. Muy bien, Nadia. Entonces, colocamos la medida del arco BD es igual a la medida del ángulo BOD. Y BOD aparece arriba. Volvamos al enunciado. BOD dice que es alfa más 40 grados. Entonces lo colocamos acá. Alfa más 40 grados. Listo. Y nuevamente, sustituir o reemplazar. ¿Cuánto vale alfa? De nuevo. 60 grados. Muy bien, 60 grados. Entonces va a ser 60 grados más 40 grados. Y por último, ¿cuánto nos da? 60 más 40. 100. Bien, excelente. 100 igual. Igual 100 grados. Y ustedes pueden comprobarlo ahí. Alfa nos dio 60, el ángulo inscrito nos dio 50, el ángulo de centro nos dio 100. ¿Se cumple el teorema que el ángulo de centro mida el doble de lo que mide el ángulo inscrito? ¿100 es el doble de 50? Sí. Bien. ¿Y 50 es la mitad de 100? Sí. Listo, se cumplió el teorema. Entonces, lo hemos aplicado bien. Ojo con eso. Repásenlo. Voy a dejarlo más ordenadito. Y hemos aplicado los teoremas que, bueno, nos falta el del cuadrilátero, pero inténtalo hacer Nadia, inténtalo hacer Paz, y creo que Verena se conectó tarde, pero no sé si está todavía. Esto va a ser subido en un momento, a más tardar mañana, porque ahora me tengo que ir a hacer reforzamiento al liceo. Pero eso, vayan repasando, vayan viendo las clases. La próxima semana seguimos repasando y ya el 25 se evalúa esto. Así que, chicas, un gusto escucharlas. Muy bien, Nadia, por tu participación. Bien, Paz, también por participar en el chat. Así que estamos en contacto. Cuídense, nos estamos viendo. Chao, Nadia. Chao, Paz. Chao. Chao, señora Judith.